El ministerio Conéctate a Jesús presenta de la serie Feliz para Siempre el quinto segmento, Escuela Sabática para Nuevos Creyentes. El poder de la palabra de Dios, tercer trimestre. Soy su hermano en Cristo, José Moreno. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos da de estudiar y de tomar leche materna. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El poder de la palabra de Dios. En la primera lección de este trimestre vimos siguiendo a un líder invisible. En la segunda lección vimos experimentar el poder de la palabra de Dios. Y esta que es la tercera lección, contraria a lo que dice la pantalla. Estamos estudiando vivir en Cristo. Para esta tercera lección tenemos 3 preguntas. ¿Qué obtengo con vivir con Cristo que no puedo conseguir de ningún otro modo? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Por qué no todos se dan cuenta de que no hay nada mejor que seguir a Cristo? Tercera pregunta. ¿Cómo se puede vivir en Cristo? Para ayudarnos a responder estas y muchas otras preguntas que van a surgir durante el estudio, se nos invita a memorizar Mateo 13:44. Recordemos que en el ejercicio de memorizar un texto por semana, al final del año habremos memorizado 52 textos. Y en 10 años habremos memorizado 520 textos. En 20 años habremos memorizado 1040 textos. ¿No le parece bueno? ¿Verdad que sí? Un texto por semana. No se preocupe en memorizar 2, 3 textos. Uno por semana. Esta semana nos toca Mateo 13:44. El tesoro escondido. Además, dice la palabra, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El concepto clave de esta semana es vivir en Cristo. Ser cristianos es mucho más que amar a nuestros enemigos. Es encontrar un tesoro capaz de revolucionar nuestras vidas por completo, capaz de perdonar nuestros pecados y unirnos con Dios en un vínculo tan íntimo como si nunca antes hubiésemos pecado. ¿Conoces a alguien que sin ser cristiano se ha mostrado mucho más bondadoso que los profesos seguidores de Jesús?
Siendo así, ¿qué hace diferente a la religión cristiana de las demás? En la lección de esta semana aprenderemos que únicamente Jesús puede, primero, darnos el agua de vida. Segundo, solucionar el problema de nuestros pecados. Tercero, darnos vida ahora y eternamente. Y proporcionarnos verdadero gozo. En el testimonio de esta semana encontramos la historia de una madre que nos dice atesorar la palabra en el corazón. En cierta ocasión, dice ella, cuando su hijo tenía 10 años, íbamos en nuestro auto de regreso a casa. Nos sucedió algo inesperado. Al entrar en la marquesina, él salió apresuradamente y uno de los neumáticos traseros le aprisionó el pie. De alguna manera, el hijo de 10 años se salió del vehículo y la llanta trasera del mismo pasó por encima de su pierna. Cuando ella quiso, desesperada, no sabía qué hacer, en vez de retroceder, lo que hizo fue avanzar, terminando de pasarle la llanta por encima de todo el pie. Nerviosa, lo llevó al hospital. Cuando el niño iba, los niños iban, porque eran 2 niños, en el asiento trasero, de repente ella escuchó las siguientes palabras. Escucha, oh Dios, mi clamor. Atiende mi oración. Desde el extremo de la tierra clamaré a ti. Cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo. Porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Eran sus hijos que recitaban porciones de la Biblia. En esta ocasión, el Salmo 61, versículos 1 al 3, que habían aprendido de memoria durante su educación. Desde pequeños, muy pequeñitos, habían hecho de la Biblia la luz de su vida y habían memorizado textos que ahora, en momentos de aflicción como era el que vivían, les trajo paz y esperanza. El cirujano examinó la pierna del chico y luego dijo, creo que no tendrá problema. Y así fue. La pierna lesionada se desarrolló igual que la otra. Gloria a Dios. Oye, oh Dios, mi clamor. A mi oración atiende.
Desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo. Porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Para hoy lunes tenemos las barreras del prejuicio. Has llegado a la iglesia habiendo antes vivido en un ambiente prejuiciado y opuesto a los adventistas del séptimo día. ¿Estaba tu vida fuera de todo control? Si alguna de estas preguntas se relaciona con tu vida pasada, quizá tengas algunos rasgos en común con una mujer anónima a quien sencillamente venimos llamando la samaritana. Puedes leer su historia en Juan 4, 1 al 42. Por motivo de tiempo, nosotros no vamos a leer los 42 versículos, solo vamos a resaltar algunos de ellos. Aquella mujer intentó entablar una discusión respecto a la secular hostilidad que existía entre los judíos y los samaritanos. Jesús, no obstante, le dijo algo que trasladó el centro de la atención a una ocasión o a un asunto, a una cuestión o a un asunto mucho más relevante que los prejuicios que existían entre los judíos y samaritanos. Jesús se preocupó por derribar las barreras del prejuicio. Luego sorprendió a la mujer diciéndole que él le podía dar algo que nadie más le podría aportar. ¿Qué le ofreció Jesús a la samaritana? Miremos los versículos 10 al 14. Respondiendo Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salve para vida eterna. El agua de vida era un símbolo del propio Jesús y del Espíritu Santo. Ver Juan 7:39. Los profetas bíblicos solían referirse a Dios como la fuente de agua viva. Ver Jeremías 2:13. Jesús pone de manifiesto que el don de la salvación no era un privilegio exclusivo para los judíos. La experiencia de la samaritana constituye
una prueba irrefutable de que para Dios no hay acepción de persona. Romanos 2:11. La experiencia de aquella mujer va progresando en la medida en que el diálogo con Jesús se va profundizando. Al principio, para ella Jesús no es más que un viajero sediento y ella trata de ignorarlo. Versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Luego se da cuenta de que es judío y de inmediato lo rechaza, como hemos visto en los versículos 8 al 10. Más tarde, sin embargo, llega a la conclusión de que aquel personaje tenía que ser un profeta y confiesa sentir cierto aprecio por él. Versículos 19 y 20. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Finalmente, se da cuenta de que es el Mesías. Versículos 25 al 30 y el 42 lo confirma. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Al hablar con una mujer samaritana, Jesús derribó otro muro de prejuicios. Los rabinos de aquella época consideraban incorrecto que uno de ellos hablara con una mujer en un lugar público, aunque fuera su propia esposa. Qué diferente era Jesús. Él no juzga ni discrimina a nadie por su sexo. Estás prejuiciando contra alguien que tiene creencias diferentes a las tuyas. ¿Te imaginas qué sería de ti si Jesús tuviera prejuicios contra ti por tu manera de ser o de actuar? La invitación es para que nos acompañes mañana. Pero yo te voy a invitar que nos acompañes no solo a la lección de escuela sabática para nuevos creyentes, sino ¿por qué no llegas unos 15, 20 minutos antes? Porque en el conflicto de los siglos estamos estudiando el mismo punto, derribando barreras y barreras de prejuicio.
El pasaje que hoy te pedimos que leyera termina de la siguiente manera. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Vemos. Gracias, Señor, por la lección de escuela sabática para nuevos creyentes el día de hoy. Que así como esta mujer que tenía barreras de prejuicio, nuestras barreras también sean derribadas. Y la gente no solo crea en el testimonio de nosotros, sino que puedan creer porque ellos mismos han escuchado de forma directa, de primera mano, y han conocido al Mesías, al Cristo. Oramos en el nombre de él, por Jesús. Amén. Bendiciones. Mis amigos, soy su hermano en Cristo, José Moreno, y este es el ministerio Conéctate a Jesús. La invitación es para que nos acompañen mañana martes con la barrera del orgullo, el miércoles Vivir en Jesús, el jueves Encontrando un tesoro y el viernes Aspectos prácticos respecto a vivir en Cristo. Este es el ministerio Conéctate a Jesús, auspiciado por seminarios y tutorías TISO. Somos mucho más que cursos y clases privadas. Su hermano en Cristo, José Moreno, les desea que pasen un feliz día. Bendiciones.